Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático, titulado Procesadores de PC y ARM a 128 bits. El gran inconveniente de las arquitecturas de 32 bits es que solo dejan direccionar 4 GB de memoria RAM, por lo que limitan enormemente las capacidades de las computadoras, en los que a día de hoy ya encontramos esos 4 GB instalados por defecto casi de forma estándar. Con 64 bits nos vemos a 16 exabytes, es decir, 16 millones de terabytes. Desde luego, esta cantidad es más que suficiente para mucho tiempo, especialmente si tenemos en cuenta que según algunos estudios, Internet actualmente tiene un tamaño aproximado de 500 exabytes. Así pues, desde el punto de vista del direccionamiento de la memoria RAM, no resulta necesario ampliar esta cantidad. Ahora bien, si tratamos el tema desde el punto de vista del tamaño de los registros, así como el tamaño de las direcciones de memoria, la cosa cambia. Muchas aplicaciones, en particular las que se refieren a la criptografía, hacen uso de enteros de 128 bits, por lo que trabajar de forma nativa con este tamaño de registros implica un notable incremento en el rendimiento de algunas aplicaciones. Si bien una arquitectura de direccionamiento de 128 bits no va a tener sentido durante mucho tiempo, sí que lo tiene que tanto los fabricantes de hardware como los desarrolladores de software trabajen de forma conjunta para soportar el trabajar con registros de un mayor tamaño, que permitan incrementar la eficiencia de los programas, especialmente cuando parece que hemos llegado a un punto donde a los procesadores les cuesta crecer en términos de velocidad y han de crecer en términos de paralelismo, ya bien sea con varios procesadores o cores o con arquitecturas de un mayor número de bits. A este respecto, el que la arquitectura actual de 64 bits no esté 100% consolidada no debería ser un punto en contra, sino un aliciente, ya que las variaciones sobre la arquitectura actual no implicarían tirar mucho software a la basura. Quedan unos años de cambios a nivel de arquitectura y también de que los desarrolladores nos acostumbremos a desarrollar con los 64 bits de direccionamiento en mente y con los bits que vengan a nivel de registro, ya que hasta la fecha no conseguimos sacarle un buen partido a las nuevas arquitecturas. En septiembre del 2003, x86 llegó a los 64 bits con el lanzamiento del microprocesador AMD Athlon 64. El primer microprocesador ARM a 64 bits fue el Applied Micro X-Gene, que se estrenó en abril del 2012. Sabemos que Intel y AMD secretamente trabajan en sus futuros microprocesadores a 128 bits, pero en esta ocasión es ARM quien toma la delantera anunciando sus futuros microprocesadores Cortex a 128 bits. Los procesadores ARM son los procesadores que se utilizan en dispositivos como smartphones y tablets. Los futuros microprocesadores ARM Cortex a 128 bits serán capaces de ejecutar instrucciones con palabras de un ancho de 128 bits y direccionar hasta 256 trillones de exabytes de memoria de RAM, superando los 16 exabytes teóricos que es capaz de direccionar un microprocesador de 64 bits. Obviamente, los futuros microprocesadores ARM Cortex a 128 bits no estarán inicialmente dirigidos a los consumidores, sino a supercomputadoras exaescala capaces de ejecutar complejas simulaciones e investigación en biología, ingeniería, fuentes de energía, milicia, seguridad nacional, entre otras tareas intensivas. Se espera que los microprocesadores ARM Cortex a 128 bits hagan su debut entre fines del 2015 e inicios del 2016. Pues bien, los procesadores tanto de PC como los procesadores de dispositivos móviles, que son los ARM, se van acercando a los 128 bits. Haciendo un poco de retrospectiva, recordaremos que, por ejemplo, el antiguo sistema operativo MS-2, que actualmente solamente existe como símbolo de sistema en Windows, pues resulta que, por ejemplo, el sistema operativo MS-2, en la época en que arranca la popularización de los PC, era un sistema operativo de 16 bits
de línea de comandos. Finalmente llega 1995 y llega Windows 95, que es, bueno, era en esa época un sistema operativo de interfaz gráfica de usuario y de 32 bits, porque el anterior Windows, que era el Windows 3.1, bueno, si son muy jóvenes no les tocó, pero a mí sí me tocó manejar el Windows 3.1. Bueno, el Windows 3.1 era una capa, o que en inglés una shell gráfica, o una capa gráfica sobrepuesta como una envoltura o como una capa por encima de lo que era el sistema operativo MS2. Entonces, en aquel entonces encendías una computadora y arrancaba con una pantalla en negro, con el prompt de MS2. Tenías que teclear un comando que no recuerdo cuál era para cargar Windows 3.1, que era una interfaz gráfica, pero no era un sistema operativo. Eso cuando estaba el MS2 de 16 bits y tenía Windows solamente como una mera capa. Imagínense como lo es actualmente un launcher, que es solamente una capa. Tú tienes tu sistema operativo Android y encima le pones un launcher. Es similar. En 1995 llega el sistema operativo de Microsoft, el Windows 95 de 32 bits. Y bueno, eso se logró porque cuando empezó la era de la popularización del PC, pues MS2 era de 16 bits porque los procesadores de PC también eran de 16 bits. Fue alrededor de 1988 u 89 cuando Intel sacó los primeros procesadores de 32 bits. Tuvieron que pasar 6 o 7 años para que el software se empatara o igualara al hardware. Es decir, desde el 88 teníamos procesadores de PC de 32 bits, pero no había ni software ni sistemas operativos de 32 bits, sino solamente 16. Entonces, desde el 88 se tienen procesadores de 32 bits, pero tuvieron que pasar 7 años para que existiera el primer sistema operativo de 32 bits, que fue Windows 95, o al menos el primer sistema operativo de gran éxito comercial. Y entonces aparece en el 95 Windows 95 y con él aplicaciones de 32 bits. Pasó el tiempo, llegamos al año 2003 y aparecen los primeros procesadores de PC de 64 bits. Y con él llegaron los sistemas operativos de 64 bits, como por ejemplo el primero que recuerdo, sistema operativo de 64 bits, que fue el Windows XP de 64 bits. Y de ahí para acá ya se convierte en un estándar. Bueno, prácticamente sí, se convierte en un estándar y empiezan a aparecer los sistemas operativos de 64 bits. Y ahora ya es muy común que si tú compras lo que es una PC o una laptop, ya venga con Windows de 64 bits preinstalado, porque requiere mínimo 2 GB de RAM, y una computadora, por muy barata que esté, al menos si tiene los 2 GB de RAM que requiere un Windows de 64 bits. Entonces aparece en 2003 el primer procesador de PC para 64 bits. Después aparece el Windows XP de 64 bits, las aplicaciones de 64 bits, y ahora se va estandarizando. Ahora ya existe es muy común al comprar un equipo nuevo tener un Windows de 64 bits. Con lo que respecta a las aplicaciones, no se ha vuelto todavía un estándar. Todavía no tenemos que todas las aplicaciones sean de 64 bits, sino que, por ejemplo, en nuestras máquinas tenemos un Windows de 64 bits, pero la mayoría de nuestras aplicaciones son de 32 bits. Faltará todavía un poco de tiempo más para que todas nuestras aplicaciones sean de 64 bits. Esto de igual forma pasó cuando pasamos de los 16 a los 32. Teníamos nuestro sistema operativo de 32 bits y todavía teníamos antiguas aplicaciones de 16 bits.
lo que trae un problema. Por ejemplo, si yo en Windows de 64 bits quisiera correr un compilador de Pascal de aquellos antiguos de la época de los 80s, que bueno, si son muy jóvenes no les tocó, pero a mí sí me tocó, para desarrollar en Pascal, pues actualmente hay que hacer malabares, pero sí es posible instalarlo, pero hay que hacer más pasos. Y llegamos pues a esta época, después de haber visto en retrospectiva cómo fuimos de los 16 a los 64 bits en PC, llegamos a esta época post-PC en la cual los smartphones y las tablets están muy en boga. Hasta hace poco tiempo, los procesadores ARM, pues para lo que son los smartphones Android de iPhone, las tablets Android y el iPad, pues eran de 32 bits. Pero recientemente apareció el iPhone 5S con procesador de 64 bits. Después, a raíz de esto y por la competencia que tienen Apple y Samsung, anuncia Samsung que sacará su próximo smartphone con un procesador ARM de 64 bits. Pero, a ver, veamos. Un procesador, ya sea de PC o sea ARM, de por ejemplo 32 bits, puede direccionar un máximo de 4 GB de memoria RAM. En lo que es la informática personal, en las PCs, tuvimos que pasar forzosamente de los 32 a los 64 bits porque esos 4 GB de RAM que teníamos como tope en los procesadores de 32 bits se quedaron cortos. Ahora se utilizan aplicaciones para renderizar video, aplicaciones de ingeniería, aplicaciones para manejar imágenes, diseño y renderizar video que requieren más de 4 GB de memoria RAM. Entonces, por eso aparecieron los procesadores de 64 bits, porque los procesadores de 64 bits permiten direccionar más de 4 GB de RAM, hasta 16 exabytes, que son 16 millones de terabytes. Y eso no será suficiente porque quizás esta generación no alcanzará a ver una PC que tenga 16 millones de terabytes de memoria RAM. Eso es una locura. Por eso pasar de, por ejemplo, la informática personal de 64 bits a 128, pues pasarán años, décadas inclusive. Igual por esta carrera del marketing pudiéramos ver procesadores de 128 bits en PC, pero no serían realmente necesarios porque ni de broma se va a direccionar 16 exabytes de memoria RAM, es decir, 16 millones de terabytes de RAM, porque es absurdo. Ahora, veámoslo del punto de vista de los procesadores ARM para lo que son los smartphones y tablets. Actualmente los smartphones tope de gama están manejando 3 GB de RAM. Entonces, ahora con los procesadores ARM de 64 bits, como es el que tiene actualmente el iPhone 5S, se pueden direccionar más de 4 GB en RAM. Y bueno, esto es conveniente porque, por ejemplo, los sistemas operativos móviles llegan a ser pesados. Por ejemplo, imaginemos Android con la capa de TouchWiz de Samsung, pues llega a ser muy pesado. Entonces, si llega a tener más de 4 GB de RAM, pues los smartphones de gama alta, a pesar de TouchWiz, pues irían más rápido. Que no es que vayan lento, pero bueno, pudieran tener en algún momento notar una pequeña, ligera, casi imperceptible lentitud, pero bueno, eso sí somos muy quisquillosos. Pero entonces el tener más de 4 GB en RAM nos permitiría que los smartphones de gama alta pues cada vez serían más fluidos de lo fluidos que ya son ahora. Pero cabe plantearnos, está bien que los procesadores ARM sean de 64 bits y entonces para cuestión del manejo del sistema operativo que vaya más fluido, sea la marca que sea el smartphone,
pudiéramos tener, si los tope de gama, los smartphones tope de gama tienen 3 GB de RAM, con 64 bits, con procesadores de 64 bits, pudiéramos tener en el futuro, en unos años, smartphones de Apple, de Samsung, con 6 GB en RAM, para que sus sistemas operativos vayan más fluidos, todavía más de lo fluidos que ya son al día de hoy. Pero creo que de verdad, si ya en la informática personal, si ya en las PC es innecesario pasar a procesadores de 128 bits, cuanto más en el rubro móvil. Es decir, de verdad creo que es innecesario tener procesadores ARM para smartphones y tablets de 128 bits, porque si en una PC difícilmente vamos a tener 16 millones de terabytes de memoria RAM direccionados, de verdad creo que en un smartphone no lo vamos a tener ni en broma. Es decir, un procesador ARM de 64 bits está bien para los smartphones y para las tablets, porque se va a llegar el día en que los smartphones, si hoy tienen 3 GB de RAM, los tope de gama, quizás en 5 años los tope de gama nos los encontremos en las tiendas que tienen ahora 6 GB de RAM, o 8, o 10, o 12, pero ya exagerando bastante. Está bien, pero ya 128 bits, un procesador ARM para smartphone de 128 bits, pues no es necesario, porque pasarán muchos años para que un smartphone pueda direccionar 16 millones de terabytes de RAM. Quizás no lo llegue a direccionar. Como una PC no va a llegar a tener 16 millones de terabytes. Entonces estoy convencido que para el rubro de las PCs y para el rubro de los smartphones y tablets está bien un procesador de PC de 64 bits por décadas y un procesador ARM de 64 bits por décadas. O sea, pasarán décadas para que de verdad sea necesario tener un procesador de PC de 128 bits y un procesador ARM para smartphone y tablets de 128 bits. Me parece una locura. Pero en cuestión del marketing, es posible que aunque no nos sea tecnológicamente necesario, tengamos procesadores de PC de 128 bits y procesadores ARM para smartphones y tablets de 128 bits, aunque realmente no lo necesitemos. Y bien, estos han sido los temas del día de hoy. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los métodos de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @jcherdz, el correo electrónico del podcast, el cual es jcherdz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.